La ley en tratamiento no es una ley más, pero algo que no podemos desconocer es que esta ley tiene un alto contenido político e ideológico. Yo no creo que sea la panacea, seguramente faltan cosas. Creo que todos sabemos que hay que mejorar la infraestructura en muchos sentidos y en muchos establecimientos. Coincido cuando se hablaba de la necesidad de una mejora de sueldo de los docentes, por ahí los tiempos de pago. Creo que nos faltan cosas. Con la legisladora Feraudo veíamos, tenemos un proyecto en común presentado en distintos tiempos, que por ejemplo es una de las cosas que creemos que en algún momento se va a tener que considerar, que es cuando hacer planes de emergencia ante posibles contingencias en las escuelas. Pero, señor presidente, yo creo que en definitiva este es un proyecto superador. Por supuesto, entre la teoría y la práctica es más o menos como cuando uno va a un examen, aprueba la teoría y después no lo sabe llevar a la práctica. Tal vez sea el gran desafío luego de aplicar esta ley que hoy se va a aprobar. Pero ante muchos de los reclamos, y uno de los fundamentales, y que acá se dijo que faltó debate, a mí me preguntaban recién en un medio, me decían si no creía que faltaba debate. Dije, probablemente. Pero también tenemos que saber lo que pasa en la legislatura, porque no es con la única ley que pasa. Cuando un proyecto entra a la legislatura, hasta que ese proyecto no tiene visos de concreción, la misma sociedad y esta misma legislatura por ahí no se interesa tanto en un proyecto porque está tratando otro. Y cuando llega el momento de tratarlo es cuando nos abocamos más fuertemente a ese proyecto. ¿Faltó debate? A lo mejor. Seguramente siempre puede haber más debate. Lo que no tengo dudas, presidente, podríamos haberla debatido 2 años más esta ley, que el resultado de la votación de hoy sería el mismo. Porque acá hay componentes políticos, hay estrategias políticas y no estoy en desacuerdo. Yo creo que si yo recién entrara a esta legislatura, por ahí me podría haber sorprendido, pero hace muchos años que estoy y me doy cuenta y sé que las estrategias políticas por ahí hacen decir no, aún a lo que en el fuero íntimo uno diría sí. Una de las cosas que se objeta es la representatividad de quienes participaron en los debates y en la construcción de este proyecto. Yo recibía padres y alumnos que, por ejemplo, cuestionaban a la UPC. Yo decía, mire, discúlpenme, los votaron. O sea, en tal caso tendrán que cuestionarse las autoridades que eligen, pero yo no puedo desconocer la representación o la representatividad de la UPC. Fíjese una cosa más. Yo valoro el esfuerzo de los chicos, de los padres, pero si lo vemos en un número de porcentaje, apenas supera el 0,5% de las escuelas de las provincias las que realmente cuestionaron fuertemente el sistema. Es un porcentaje tan exiguo como el que tenemos de presupuesto en esta legislatura, mire, el 0,5%. Y sin embargo, el reconocimiento que se hizo a los reclamos, yo le diría que con las modificaciones que se ha hecho a la ley, hemos prácticamente cubierto el 90% de los reclamos que se hicieron. Yo voy a tal vez saltear un poco la parte de los contenidos pedagógicos porque la legisladora Feraudo realmente los expresó con claridad meridiana. Pero sí quiero hacer hincapié tal vez en los artículos que fueron los más controvertidos, en los que discutimos fuertemente y donde creo que es aquí la respuesta que se dio a los reclamos que había. No los voy a nombrar por orden, sino a medida que los fui incluyendo en mi discurso.
Uno de los puntos, tal vez el más controvertido, el artículo 11, el inciso E. A ver, está en la Constitución Provincial el tema de la educación religiosa. Estaba contemplado en la 81.13 y nunca hubo problema. ¿Por qué lo íbamos a tener ahora? Pero a pesar de eso, se le hicieron cambios fundamentales, donde hoy no queda ninguna duda, que es extracurricular, fuera del horario de clases, no es obligatoria, no tiene financiamiento del Estado y le permite a voluntad de los padres, sin obligar a los demás, de poder tener instrucción religiosa. Tal vez no lo podamos entender si lo vemos desde las grandes ciudades, donde tenemos, si me permiten el término, todas las ofertas de los distintos cultos, de los distintos credos. Pero ¿por qué le voy a impedir que en alguna escuela alejada, tal vez de las que mencionaba la legisladora Rodríguez, poder hacer que la escuela sea un facilitador para aquel padre que quiere en algún lugar alejado que un ministro de alguno de los cultos pueda darle esa instrucción religiosa al hijo? ¿Por qué se lo vamos a impedir nosotros desde esta legislatura cuando la escuela lo que está haciendo es simplemente un facilitador? Otro de los puntos que se cuestionaban era el de las prácticas laborales. Y en esto fue una de las cosas que realmente se tuvo en cuenta, una de las cosas que se mejoró, que se amplió para evitar cualquier tipo de interpretación equivocada, y por eso se hizo referencia a las leyes del trabajo, tanto la 20.744 como la de pasantías, la 26.427, para asegurar que estas prácticas cumplan con el objetivo que realmente se propone, que es capacitar al alumno para darle una mejor inserción luego en su vida laboral. Nosotros pedimos, y realmente se incorporó, el tema de la educación sexual, que se refiere a la Ley Nacional, la 26.150, y con relación a los centros de estudiantes, acá tal vez no sea uno de los puntos en que no se respondió plenamente al pedido que tenían los alumnos, pero yo la verdad coincido cómo ha quedado redactado en la ley. Porque me parece que esto que cada escuela pueda hacer lo que quiera y como quiera, se termina convirtiendo en una anarquía. Ayer el legislador Brugue en comisión lo expresaba, creo que de una manera clara y correcta. Decía, en cualquier asociación, llámele colegio de abogados, ingenieros, en los distintos gremios, en donde usted quiera, hay ciertas normas que cumplir. No puede ser que cada uno haga lo que quiera. Máxime cuando después hemos logrado que en esta ley, tanto los alumnos como los padres estén con representación en los consejos. Entonces, tiene que haber un orden. No puede ser que cada uno haga lo que quiera. El artículo 3 en el inciso J, este gran temor al financiamiento privado. ¿Por qué? ¿Por qué le vamos a impedir si en algún lugar, no sé, si una empresa como la Fiat o Renault, o en alguna ciudad del interior donde hay empresas muy importantes, donde la vida se desarrolla por ahí alrededor de esa empresa, como puede ser Arcor en Arroyito o Mainero, o alguna otra empresa, quiera colaborar con las escuelas de la zona? ¿Por qué se lo vamos a prohibir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a prohibir al Festival de Jesús María, que recauda y todo eso lo vuelca en las escuelas de la zona? ¿Por qué le tenemos miedo a esa financiación, en tanto y en cuanto, por supuesto, y eso será una función del Ministerio, controlar que eso no influya en las currículas? Pero me parece que realmente tenerle tanto temor a esto es un temor infundado. Bueno, el artículo 41, por ejemplo, presidente, se incorpora la formación científica, técnica, profesional, humanística y artística, que era también uno de los reclamos. Y lo que le decía antes, los artículos 91 y 98, tanto el Consejo
Provincial de Políticas Educativas, como el Consejo Provincial de Educación Técnica y Trabajo, se ha incorporado la figura de la representación de los estudiantes y de los padres en estos consejos para que realmente participen de la vida institucional. Por supuesto, nos hubiera gustado que algunas de las cosas que se dijeron, por ejemplo, en el COPEC, como era cuando hablaba del financiamiento educativo, decía asumir el compromiso de que el financiamiento del sector educativo debe ser asignado con destino específico y debe quedar protegido de contingencias financieras. Pero de todas maneras, más allá de que esto no se haya puesto, nos parece que la ley en su conjunto está asegurando esto. El artículo 107, cuando habla de las cooperadoras, otro temor a las cooperadoras, a los centros de exalumnos. Mire, yo en esto tal vez me baso por una experiencia personal. Yo salí de la escuela primaria, el primer año no, el segundo año entré en el centro de exalumnos, tuve 5 o 6 años en el centro de exalumnos y después pasé a la cooperadora. Y realmente le dejamos a ese colegio que yo tanto quería, porque era el colegio donde había hecho mis primeros años de vida, donde había cursado, que es el Colegio Olmos, que está sobre la Ruta 20. Le hicimos un escenario, le modificamos los baños, y no tal vez porque el Estado no lo pudiera hacer o no lo hiciera en tiempo y forma, lo hicimos como quisimos nosotros, lo hicimos con la voluntad de los padres y de la comunidad educativa de ese colegio y realmente nos sentíamos orgullosos de haber podido colaborar con la escuela que nos había, a mí particularmente, brindado la educación, como les decía, en mis primeros años de vida. Una de las preocupaciones, sí, es la parte final del artículo 109, más allá de la explicación que da el legislador Heredia cuando habla de la posibilidad de generar tributos o algún otro medio de financiación, por algo que nos tienen acostumbrados por ahí, que son la creación de estos fondos, como tantos se han creado, pero bueno, de todas maneras nos parece importante que en este artículo, donde se pedía que tuviera un piso del 30%, finalmente se ha puesto un piso del 35% como mínimo para la educación y más allá de que este año, por supuesto, pase el 41%. Yo tengo que reconocer que esta ley, a diferencia de otras leyes que llegan a esta legislatura y que vienen cerradas, fue una ley que se debatió, que se discutió, que se modificó, que hubo una amplitud para poder cambiar aquellos artículos que realmente creíamos que había que corregir y realmente se han corregido muchos artículos. Y lo que creo que no tenemos que perder de vista, presidente, que esta es una ley. Mire, yo no voy a hacer política, digo, en la próxima elección puede ganar cualquiera de los candidatos. No Schiaretti porque no puede repetir. Cualquiera de los candidatos que gane tiene la posibilidad de que si cree que esta ley tiene que tener ajustes, implementarlos, porque es una ley, no estamos modificando, no vamos a tener que modificar la Constitución. Habrá que modificar algún artículo si el próximo gobernador o su equipo de educación considera que hay que cambiarlo. Por eso me parece que no es tan traumático cualquiera de los puntos que por ahí puedan tener algún conflicto. Terminando, señor presidente, yo quiero agradecerle a la legisladora Feraudo el reconocimiento que ayer le hizo a los asesores. Cuando llegamos a estas bancas, nos damos cuenta que lejos de ver cuánto sabemos, nos damos cuenta todo lo que no sabemos. Nadie puede conocer todo. Y sobre todo quienes estamos en bloques unipersonales, no podemos conocer todo el espectro. Y realmente la tarea de los asesores para poder
cumplir en cada uno de los temas variados que tenemos en esta legislatura son fundamentales. Por eso yo quiero unirme al reconocimiento y al trabajo de los asesores que nos han acompañado durante todo el proceso, en mi caso a Rodrigo en especial, el trabajo que han desarrollado para que esta ley pudiera llevarse a cabo. Termino entonces, presidente, diciendo que desde mi bloque, de la Unión Vecinal Federal, creemos que esta ley es un paso adelante, seguramente perfectible, pero creemos que hemos avanzado en el sistema educativo para la provincia de Córdoba y desde ya celebro y acompaño el proyecto en tratamiento. Gracias, presidente. Gracias, legislador.